Bienvenidos al tercer episodio de Abdiel Artista. En esta ocasión voy a utilizar una libreta más grande que podemos ver aquí. Una libreta con un papel muy especial en formato 9 por 12 o 22,9 por 30,5 centímetros. Libreta de 140 libras o 300 gramos. Eso es el papel. Que es una calidad de papel que puede soportar pintura, acuarela, incluso óleo sin deshacerse, un papel grueso de muy buena calidad. Y aquí vamos a hablar un poquito acerca de composición. Puedes ver aquí en esta lámina pequeña que hice la idea general del paisaje rocoso costero con un choque de ola que estoy haciendo allí. Puedes ver la dirección de la luz indicada por la flecha y del otro lado la sombra y todos los elementos dinámicos que quiero establecer. Y quiero hablarte un poco acerca de la ciencia de la composición. Podemos ver aquí el cuadrito con las líneas y esos 4 puntos en donde se cruzan las líneas. Se supone que ahí esté lo que se llama el punto focal en una composición de paisaje. ¿Para qué es esto? Para que la composición pues esté hecha de una forma agradable al ojo. En este caso esa roca que sobresale es mi punto focal, como puedes ver abajo que está el mismo dibujo solamente en contorno y queda cerca de donde cruzan dos de las líneas. Esta es la famosa ley de los tercios, que lo que busca es evitar esto que estoy señalando con el dedo, que dividas en mitades tu hoja y pongas en el centro donde las líneas cruzan tu punto focal o lo que es más importante de la imagen. Obviamente si estás haciendo un retrato de una persona, pues la cosa cambia, pero mira cómo sería el paisaje, como lo puedes ver aquí abajo, el barquito como lo pintaría un niño justamente en el centro y la nube en el centro, y la diferencia de cómo se ve una composición más arreglada, donde el horizonte está más bajo o más alto, cualquiera de las dos se puede, y donde hay un punto focal, el barquito, cerca de donde cruzan las líneas, y un segundo punto de interés que es el pequeño faro. ¿Okay? Están las cosas más desplegadas, más balanceadas. Así que vamos a empezar con esa idea general en mente, ese paisaje costero con la ola que choca, y voy a estar utilizando estos materiales de forma inicial, estos dos bolígrafos de delinear y este Sharpie un poquito más grueso, muy bueno para trabajar con este tipo de papel. Y aquí vamos a ver el juego de luz y sombra inicialmente hecho a base de líneas, ¿okay? Un entramado de líneas. Y tengo que saltar de vez en cuando. Aquí vamos a hacer un salto al dibujo, ¿okay? Porque si no tendríamos un video de 40 minutos en vez de un video de mucho menos, que es lo que estamos aquí presentando. Aquí podemos ver delineadas las rocas. Si se te hace difícil hacer rocas interesantes, lo único que tienes que hacer es tratar de ver la naturaleza, de ver también cómo otros artistas lo han hecho. Haz tu búsqueda en internet y puedes ver cómo separé mi diseño dinámico de rocas por una línea que define el cambio de luz a sombra, una línea dura de luz a sombra. Y aquí puedes ver cómo ya he completado parte del dibujo, simplemente líneas que me permito hacer, las de sombra, ¿verdad? Con un movimiento de muñeca repetitivo, no tiene que ser perfecto, se unen todas y dan un conjunto muy bonito. Y aquí podemos ver el choque de la ola, ¿okay? El choque de la ola sobre la roca y la direccionalidad del trazo de los chorros de agua cuando chocan y gotas y otros chorros que se separan para darle fuerza dinámica a lo que estamos haciendo. ¿Okay? No hay mucho que decir, puedes ver en pantalla cómo lo hago para que tengas la idea. También le voy a aplicar algo de sombra, una línea de sombra a ese choque de agua, porque obviamente la roca le da sombra en ese instante. El choque del agua obviamente no va a ser una sombra tan fuerte como la de la roca, que recibe la luz de forma directa, va a ser una sombra más suave. Y mira qué sencillo, con pocas líneas, cómo podemos comunicar a la persona que vea la obra, después cuando esté terminada, el juego de luz y sombra. Que de paso, empezamos con bolígrafo, pero vamos a terminar con un poquito de acrílico aguado a la forma de como si fuera acuarela. Lo vas a ver, va a quedar
espectacular. ¿Ok? Y siempre respetando que en todos los contornos, ¿verdad? La luz va a tender a estar en el plano izquierdo superior y la oscuridad, o sea, la sombra, en el plano, en el plano derecho superior, exacto, y la sombra en el plano izquierdo inferior. ¿Ok? Y eso es lo que estoy respetando en todas partes. Aquí podemos ver, no hice una línea de horizonte lejana, sino que pegué aquí lo que podemos ver de horizonte como si la persona o el punto de vista sea bien, bien bajito. Y aquí podemos ver las olas, quise hacer un oleaje. Casi siempre las olas se hacen puntiagudas, pero en la naturaleza vamos a ver que mucho del oleaje en realidad es más redondeado y quise respetar eso. Me interesa, me parece algo más interesante, como la gente lo suele hacer, esas olitas picudas. Y aquí estamos viendo una nube, ¿okay? Un cúmulo, una nube cúmulo eh, que parece un montón de palomitas de maíz juntas, ¿verdad? Y también respetando que va a tener su sombra. ¿Okay? Ya podemos ver aquí algo bastante más terminado. En cuanto a la fase inicial, le vamos a aplicar también líneas de sombra al oleaje. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Saben que estoy aquí grabando el audio como puedo. Disculpen el ruido horrible que tengo a mi alrededor. Vamos a ver cómo podemos trabajar con eso. Y aquí vamos viendo, ¿verdad? Todo lo que podemos aplicar de luz y sombra. ¿Ok? Y próximamente vamos a pasar al bolígrafo grueso. El bolígrafo grueso, lo primero que vamos a hacer es redibujar el contorno. Redibujar el contorno con mayor fuerza. Una línea que de por sí es más gruesa. Una tinta muy, muy buena. Miren cómo ya está allí terminado el esquemático. Y voy a repasar también a las sombras con este bolígrafo más grueso. Este bolígrafo más grueso, obviamente no le voy a repasar a todo de igual forma. Algunas cosas van a permanecer más con la línea de sombreado frágil o débil del delineador. ¿Okay? Es obviamente porque no todas las sombras son iguales. Todas las sombras no van a tener la misma fuerza, sino que hay un cambio de fuerza entre sombra y sombra. ¿Okay? Todo depende también cuál sea tu punto focal, cuál es tu punto de mayor interés, donde vas a querer tener el mayor contraste. ¿Qué es el contraste? Donde vas a querer tener con mucha probabilidad las mayores luces y también las mayores sombras. ¿Okay? Miren aquí cómo voy refinando el proceso del dibujo, cómo vamos haciendo que este dibujo siga cobrando forma, añadiendo más líneas de sombreado, algunas partes hace parecer, ¿verdad?, como si fuese un grabado. La técnica antigua de dibujo para hacer grabado, que a mí siempre me ha gustado. ¿Okay? Y lo que vas a seguir viendo, pues, es en el proceso, una vez tenemos la diferencia entre luz y sombra como queremos, buscamos refinar, añadimos siempre algunas líneas que vas a notar que también están en la parte de luz, que dan carácter o indican textura o pliegues en la roca, todo ese tipo de cosas. Y aquí puedes ver que estoy a la parte de abajo respetando el patrón, parte izquierda inferior estamos aplicándole sombras, ¿verdad? Respetando la dirección de donde viene la luz, que en tu dibujo la puedes colocar a luz de donde tú quieras y eso va a afectar las sombras, si la quieres de arriba, si la quieres del lado izquierdo en vez del lado derecho, de cualquier forma. Casi siempre vas a querer un dibujo en el cual la luz venga de un punto diagonal. ¿Por qué? Porque en el dibujo y en la pintura lo diagonal siempre va a hablar de dinamismo, mientras que lo vertical es un poco más, se tiende a ver un poco más estático. No suele dar el mismo interés. Por eso es que vas a notar siempre el dibujo. Por ejemplo, aquí podrás notar en las rocas muchas líneas de carácter diagonal. Las líneas horizontales suelen hablar o comunicar tranquilidad y paz. Las líneas verticales pues también tienen su psicología. Suelen hablarnos de rigidez, pero la línea diagonal pues
implica en muchas ocasiones, en muchos contextos, movimiento. Y mira ahí lo que estoy haciendo aquí, con un par de garabatitos tenemos ya alguna gaviota por allí volando y hacemos otra, ¿ok? Suelta como la puedes ver por allí. No hay que detenerse demasiado. Cuando nos detenemos tal vez demasiado podemos hacer un dibujo que se note muy rígido y le reste al valor artístico. ¿Ok? Así que ya tenemos la primera parte de nuestro esquema prácticamente completa. Siempre voy a seguir encontrando aquí y allá donde hacer líneas. Mucho cuidado porque todo eso de hacer sombras tiene un límite. Puedes llegar al punto en el cual el dibujo se vea muy saturado. ¿Ok? Y de allí pues pasamos a lo próximo. Lo próximo que es maravilloso. Mira, consigo aquí este pequeño bote y las pinturas, los colores primarios de la pintura, azul, rojo y amarillo. Sin importar cuál sea el azul, rojo y amarillo, voy a mezclar partes iguales de azul y de rojo, lo cual me va a crear un violeta o púrpura. Y después le añadimos un poquito de amarillo. Note que digo un poquito de amarillo para que le quite al púrpura y sea más como un gris, como un gris frío. Y a esto le vamos a añadir aproximadamente una cuarta parte del vasito de agua para que sea algo bastante aguado, a la forma de que si fuese acuarela. Y mira lo que estamos haciendo aquí. Esta mezcla transparente le añade fuerza a la parte de la sombra a la misma vez que nos permite todavía divisar las líneas individuales que hicimos de todo ese entramado de las sombras. Si cargo el pincel, este es un pincel sintético suave, yo creo que no el mismo que utilizamos la otra vez, pero de los mismos, o sea, otro tamaño del mismo pincel. Si cargamos con mucho de esta mezcla nos sale bien oscuro, pero vas a notar que si le cargamos un poquito y es más diluido y nos sirve para dar distintos grados de sombra. ¿Okay? Aquí puedes ver que en la parte de luz también estamos indicando cierta tonalidad o transición del claro al oscuro. ¿Okay? Del claro al oscuro, la transición. Miren que bien se nos empieza a ver el dibujo. Y seguimos haciendo esto en todas las otras partes sombreadas. Aquí está la sombra del choque de agua, que también lleva de este tono maravilloso que hicimos, pero obviamente más aguado. Y como no tiene tantas líneas, también va a tender a verse mucho más claro, lo que nos indica una intensidad menor en cuanto a la sombra. ¿Okay? Seguimos respetando el colocar un poco de esta tonalidad oscura en todas partes donde hicimos nuestras líneas, obviamente utilizando mano artística, ¿verdad? Mano suelta. No vamos simplemente a redibujar las líneas colocando la pintura, sino que nos vamos más allá, menos acá y hacemos algo más expresivo. ¿Ok? Así que este papel de 140 libras o 300 gramos nos permite hacer esto. Aquí puedes ver la mezcla, como mojamos la puntita un poco y quitamos. Y aquí voy con el oleaje, que uso la esquinita para hacer esas expresiones maravillosas que tenemos por allí. ¿Okay? Y bueno, aquí puedes seguir viendo cómo hacemos esas líneas especiales con el gesto del pincel. Este papel de 140 libras es muy bueno porque, como estábamos mencionando, pues permite la aplicación de pintura y técnicas de agua como esta sin que el papel se nos dañe o se nos rompa. Incluso este papel trabaja muy bien para el óleo. Obviamente, si trabajas con óleo en este papel, sería bueno que le pusieses el imprimador, o sea, el yeso o el gesso, o si no, que lo trabajes directamente, pero entiendas que el papel va a empezar a absorber muy rápidamente el óleo y puede hacerse un poco difícil si no has trabajado de esta forma. Pero en su momento te enseñaré cómo yo lo hago. Aquí podemos ver ya los toques finales de este trabajo, estas pinceladas
para indicar forma, textura y también pues unas sombras menores que nos ayudan a entender la belleza de la escena. ¿Okay? Y vas a notar que voy a querer hacer algo con la parte oscura que es muy fuerte. Vamos a hacerle luz reflejada. En este caso yo escogí un color gris más claro, también un color gris frío. Aquí se va a ver como un tipo de azul. Después lo voy a tratar de aclarar un poco más. Y este color nos va a servir para hacer luz reflejada, a dibujar el contorno de la roca por la parte de abajo, por la parte de la sombra, porque la sombra también tiene colores. La sombra no es todo oscuridad y no es todo negro, sino que tiene sus tonos y nos permite ver también contorno en muchos contextos. Y esto pues le da también un tipo de fuerza especial a la obra. ¿Okay? Vamos a ver aquí cómo ese tono que dimos, esas pinceladas, vamos a buscar aclararlas para que se vea un poquito más patente ese reflejo de luz. También lo pudieras dejar así, que se ve muy bien, pero decidí aclararlo para que se notase más la luz reflejada en la parte de la sombra. Las sombras, mis queridos amigos, contienen luz y contienen en muchas ocasiones también color. Obviamente esto es ya un dibujo monocromático, es blanco-negro y una tonalidad oscura que hicimos allí con lo aguado, y ahora esto que es un poquito de pintura más sólida. Pero en pintura vas a notar que las sombras contienen distintos colores. No es negro, la sombra no es negra. ¿Okay? Y podemos ver aquí ya el dibujo culminado y finalmente vas a ver la foto del mismo. Así que suscríbete al canal y síguenos acompañando. Nos veremos en la próxima.